Autocrítica a la luz de la palabra. Lunes 28 de febrero 2022. Cerramos hoy el mes de febrero y con este mes también cerramos los textos bíblicos relacionados con la esperanza, la segunda virtud teologal. Comenzamos con una bella imagen. Pareciera un arreglo floral completo, la decoración perfecta para un hogar. Esa mata está repleta de orquídeas moradas, con el centro amarillo, los bordecitos crespos y esos pétalos grandotes. Otro regalo de nuestra amiga Aura, que comparte esas plantas que cuida con tanto esmero. Bendito sea Dios por ese regalo. Y el texto, miren cómo son las cosas. El texto de hoy relacionado con la esperanza está dentro de la primera lectura del día. Así es que Dios nos va ratificando que se hizo lo que pidió. Bendito sea. Tenemos primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. Bello texto, bella imagen, para comenzar el programa del día de hoy. Vamos a disponernos a pedirle al Señor que nos ayude a tener esa esperanza siempre viva, en soñar con ese encuentro con Él, de donde procede todo lo que somos y lo que tenemos. Y en este momento, cuando vamos a trabajar con la palabra, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros de manera especial para aprovechar este momento, para que se abra nuestra mente y nuestro corazón ante estas realidades que están plasmadas en los textos del día de hoy. Y digamos desde lo profundo de nuestro ser: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Veamos a continuación los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Tiempo ordinario, año par, semana 8, día lunes 28 de febrero 2022. Primera lectura, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Salmo 111, entre paréntesis 110, tres estrofas. La primera estrofa, versículos 1 y 2. La segunda estrofa, versículos 5 y 6. Y la tercera y última estrofa, versículos 9 y 10c. El Evangelio Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 27. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. La primera lectura, primera carta de Pedro, ubicada en el tercer peldaño del Nuevo Testamento. Son 7 cartas o epístolas católicas dirigidas a la Iglesia Universal. El libro de los Salmos también está ubicado en el tercer peldaño, pero del Antiguo Testamento. Allí hay 7 libros que contienen la sabiduría del pueblo de Israel que tú y yo como creyentes debemos conocer y practicar. Marcos, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. Son 5 libros en total.
los 4 evangelios que narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que narran la vida de la Iglesia desde sus orígenes. Primer peldaño del Nuevo Testamento, libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras. ¿Y con qué expresión vamos a resumir los textos del día de hoy? Dios nos crea, dirige y salva. Nosotros debemos alabarlo. Dios nos crea, dirige y salva. Nosotros debemos alabar. Vamos a disponernos entonces a comenzar con la primera lectura del día de hoy. Unas imágenes espectaculares y unos consejos, bueno pues. Alégrense aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. En las adversidades, ¿qué más adversidad para esa planta que ese terreno tan reseco y ella tan bella, tan espectacular allí en aquel espacio tan árido? Pero todavía hay algo más de esta primera lectura. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro y el oro se acrisola por el fuego. Y allí tenemos cómo se derrite el oro y lo van vaciando ahí en lo que conocemos como los lingotes. Veamos un poco más de esta primera lectura del día de hoy. El inicio de la primera carta de Pedro tiene la finalidad de alentar la firmeza de los creyentes ante las tribulaciones. Nos recuerda que para el cristiano la fe y la alegría han de ir inevitablemente a la par en las pruebas de la vida. San Pedro da gracias al Señor por la regeneración del bautismo y por la esperanza de la herencia celeste, cuyo fundamento es la resurrección de Cristo. Esta felicidad indescriptible es ya participación de la gloria de Dios y seguro anticipo de la victoria final con Él en el cielo. Busquemos al Señor y estando con Él, tú y yo seremos fuertes, invencibles. Hagamos la autocrítica a la luz de la primera lectura del día de hoy. ¿Cómo reaccionas ante las tribulaciones? ¿Sabías que las pruebas de la vida te indican de qué tamaño es tu fe? ¿Te empeñas cada día en buscar al Señor? Y llegamos al salmo del día de hoy. Quise colocar esas bellas imágenes que no sabe uno cuál escoger. Dije, vamos a poner las 3. Me encantaron mucho, porque me hablan de mi Creador, te hablan de tu Creador. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel dignos de estudio. Es que es de detenerse, miren ese cielo, con esas aves revoloteando allí, y ni hablar de esos campos llenos de flores. Es un espectáculo a la hora del día que los veamos. Es algo que deleita nuestros ojos y alegra nuestro corazón. ¿Qué estribillo vamos a repetir en medio del salmo, de las estrofas del salmo del día de hoy? El Señor se acuerda siempre de su alianza. Este salmo celebra las perfecciones divinas que se revelan en sus obras maravillosas. Éxodo, maná, alianza, tierra prometida, fiestas. Servir a un Dios semejante es la verdadera sabiduría. Las maravillas del Éxodo son una pálida figura de las maravillas que Dios Padre ha realizado en y a través de su Hijo encarnado a favor del nuevo pueblo que es la Iglesia. Hagamos la autocrítica a la luz del Salmo de hoy. ¿Meditas y aprecias las maravillosas obras que el Señor ha realizado a lo largo de la historia? ¿Cómo sirves a Dios? ¿Cumples con los compromisos que adquieres?
¿Y qué tenemos hoy en el Evangelio? Pues algo digno de observar, una expresión de Jesús. Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Me encantó la imagen, porque imagínense un camello pasando por el ojo de una aguja y lograron la imagen perfecta. Veamos un poco más de este Evangelio. El tema de la disponibilidad a las exigencias del Evangelio viene subrayado con este episodio de este joven rico que quiere saber lo que hay que hacer para salvarse. La reacción de este hombre, que es visto con simpatía por Jesús porque le habla con amor, pues lo entristece porque para él fue un obstáculo su riqueza para seguir al Señor. Un discípulo debe estar siempre y continuamente frente a una elección radical, o Dios o las riquezas. Aquí es donde cuadra perfecto el que atiende a dos señores, con alguno queda mal. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. ¿Sabes lo que debes hacer para salvarte? ¿Has hecho del dinero tu Dios? ¿Has decidido seguir a Jesús? Preguntas y más preguntas que van surgiendo a medida que vamos profundizando los textos del día. Por eso es una invitación a que con estos comentarios previos tú leas los textos. Por eso coloco las citas bíblicas y allí van apareciendo aquellas partes de tu vida que debes mejorar. Y también a mí me lo muestra claramente, porque tanto tú como yo tenemos que trabajar en nuestra conversión de manera permanente, porque no nos podemos descuidar ni un momento, porque el espíritu de la maldad no descansa en atacarnos. Al principio del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas. Dios nos crea, dirige y salva. Nosotros debemos alabarlo. La primera lectura nos muestra que si tenemos fe en Dios, Él nos protege con su poder para que alcancemos la salvación que nos tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. El Salmo nos recalca qué grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. En el Evangelio se nos enseña que debemos cumplir los mandamientos y compartir con los pobres lo que tenemos. Dios nos crea, dirige y salva. Nosotros debemos alabarlo. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Recuerda, estamos orando por la paz. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.